Padre mejor tengo, al Padre eterno, bendigo, alabo, glorifico, me presento a ti por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora dígale, Señor, yo he venido porque tú eres mi sustento, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres el que me liberta, tú eres el que me sana. Alguien que desde ya crea, tú eres el que me liberta de todo este ataque del enemigo, tú eres el que me liberta. Si sembraron contra mi muerte, tú cambias eso a vida. Si sembraron contra mi ruina o fracaso, tú lo cambias en prosperidad, porque tú eres el Dios que cambia la maldición en bendición para tu pueblo. Dile, Señor, aquí estoy porque te amo, necesito de ti, necesito tu palabra me sustenta, tu palabra me ayuda, tu palabra me fortalece, y en mi casa necesitamos tu palabra, y mis hijos necesitan tu palabra, y mis hijos necesitan tu presencia, y yo creo, Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Tenía un mensaje preparado hoy, listo, trabajado. Hay que obedecerle al Espíritu Santo. Me dijo, hoy no vas a dar así, déjalo para una dominicana, porque hay mucha gente que necesita conocer lo que se va a hablar ese día para ministrar. Amén. Pero el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos da la palabra, no nos deja ir con las manos vacías. Busque ahí la persona al lado, sonríale, dígale, el Señor es tan bueno que no te deja ir con las manos vacías. Él no te deja ir con las manos vacías. Te da una respuesta, te da una sanidad, te da un ánimo nuevo, te da una fuerza nueva, en el nombre de Jesús. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Y vamos a sumergirnos en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Dice así esta palabra. Versículo 36 en adelante. Hechos de los Apóstoles 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. ¿De quiénes? Enemigos y muertos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y hoy vamos a tratar del señorío de Cristo. Y el título es: Tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Tome asiento y le pido el favor que pongan mucha atención, porque la palabra de Dios, además que es una palabra de Dios ciertísima, como dice en alguna parte, además que es una palabra de Dios que fue inspirada por el mismo Dios, que se cumple cuando usted cree que la palabra de Dios viene de Dios y le añade fe a eso. La palabra de Dios adquiere un poder tremendo,
que hemos dicho que muchas de sus aflicciones, de sus necesidades, de sus angustias, de sus problemas, de sus frustraciones, si no todos, son de origen espiritual. O sea que usted necesita urgente el remedio espiritual, la solución espiritual. ¿Quién se la da? Dios mismo. ¿A través de qué? De su palabra y de su presencia. Y Dios ve que usted ha venido aquí a buscar la palabra de Dios y la presencia de Dios. En este capítulo 10 vamos a ver que hay unas verdades tremendas de quién es Jesucristo, su señorío, qué significa. Y no se nos puede olvidar que como cristianos debemos tener a Cristo como Señor y Salvador. Nadie más puede ser Señor y Salvador. Dice aquí la palabra del Señor que vamos a ir un poco atrás para saber de dónde viene todo este asunto. Dice el versículo 30 de Hechos 10. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Qué estaba haciendo este Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Un gentil. ¿Qué significa ser un gentil? Uno como usted y yo, que no teníamos raíces hebreas, que no teníamos raíces de Israel, pero alguien que de alguna forma el mismo Dios le enseñó a orar y a ayunar. Para los que critican la oración y el ayuno, que dicen que eso es legalismo, que eso dicen que es religiosidad, porque desafortunadamente hay muchas iglesias y muchos predicadores y predicadoras que dicen que orar y ayunar es religiosidad. Yo voy a la palabra de Dios y veo que el que oraba y ayunaba en este tiempo con fuerza era nuestro Señor Jesucristo. Y veo ejemplos como estos de una persona que no era ni judía, que no conocía Biblia, que no conocía ley de Moisés, pero aún así tuvo un impulso grande para orar y ayunar. Y te digo, pueblo hermoso, y a ti que nos ves en la transmisión, no debes de orar y de ayunar. Cuando uno dice cosas en el púlpito, debe sustentarlo con la palabra, porque si no estaría como un mentiroso o un inventor. Y cuando decimos que orar y ayunar mueve el reino de Dios, tenemos que soportarlo bíblicamente. Y usted ve aquí que Cornelio, delante del apóstol Pedro, hace una confesión que él estaba en ayuno, que estaba orando, y entonces se movió el reino. Y alguien preguntará: ¿dónde se movió el reino? Cuando se puso delante de él, ¿qué? Un varón con vestido resplandeciente. Cuando usted viene, ora, ayuna y cree, Dios mueve su reino. Créame que Dios manda ángeles a favor suyo, que Dios manda de sus espíritus libertadores a favor suyo, porque el diablo mueve espíritus malignos, pero Dios mueve sus espíritus para ayudarnos, sus ángeles para ayudarnos. ¿Qué más dice aquí el 31? Dice: y dijo Cornelio, tu oración, le dijo, ese ser divino, ese ser extraterrestre en el sentido de que fuera de la tierra, para que ustedes no me malinterpreten, le dice, ese ser que viene del reino de Dios, le dice, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Sabe que a veces la gente ignora que Dios lo ve todo? Por eso yo le pido perdón públicamente a Dios. Lo he hecho a ustedes, perdonen. Le pido a mi esposa que me perdone públicamente, porque cuando leo esto me acuerdo: Dios ve todo. Dios ve si usted ora o no ora. Ahí está claritico. Y él no era cristiano, ni era judío, pero alguien le tuvo que haber hablado de un Dios eterno y le gustó eso. Alguien le tuvo que haber hablado de un Dios al cual nos podíamos comunicar y le gustó eso.
Alguien le habló de un Dios al cual podíamos comunicarnos en oración y ofrecerle a Él unos gustos. Pero él hacía algo más que orar también. ¿Qué hacía? Daba limosnas, ayudaba a otros seguramente, le daba a otros, porque se cree que este Cornelio tenía una posición privilegiada. ¿Sí? Cuando usted lee de Cornelio, él tenía una casa, él tenía bienes, él tenía recursos, pero no los dejó para sí. ¿Qué hacía? Compartir. Entonces, cuando usted hace eso, orar, buscar a Dios y compartir para otros, ¿Dios qué? Lo ve. Dios lo ve. Y en su momento responderá a Dios. Porque usted en unos momentos que da, ¿cierto? En momentos que damos. Ayer, en el Transmilenio di un billetito. Porque se presentó un hombre que realmente no tenía condiciones para trabajar. No voy a describir, porque en un momento dado fue hasta grotesco. Pero tuve en mi corazón tanto, y ese hombre se puso en su billete así, como Dios lo bendiga. Porque hay momentos en que usted da, pero hay momentos en que usted necesita ¿qué? Recibir. Entonces volvemos a lo mismo. Si usted no da, ¿cómo pretende recibir? Usted le da tiempos de oración a Dios, tiempos de ayuno a Dios, y llega el momento en que Dios también le da a usted ¿qué? De su presencia, de su ayuda, de su reino. Ese hombre seguramente daba limosnas, panes, vestidos, dinero, acogiendo, recibiendo al necesitado, pero también recibía respuestas. Dice el versículo 32, le está hablando, digamos, el ángel, un ángel le está hablando ahí, y le dice en el versículo 32 a Cornelio: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Otros creemos que es el mismo Señor Jesús que se le presenta allí. Y usted sabe que si algo tenía Pedro era ser ¿qué? Orgulloso, celoso. ¿Por qué creemos que era el Señor Jesús? Porque se manda y él obedece. ¿Sabe qué nos falta a nosotros, los seres humanos, y ahora los cristianos? Aprender a qué? A obedecer. Y más a Dios. Porque usted ve mucha gente que le obedece al diablo facilitico. Usted ve mucha gente que le obedece a la carne facilitico. ¿Es así o no es así? ¿Cómo le obedece al diablo? Hay personas que ven claramente que un artista, que un deportista está en cosas oscuras, pero aún así hacen lo que ese artista hace y anhelan lo que ese artista hace. La carne también se obedece. ¿Cuántas veces no se necesita que Dios hable? ¿Cuántas veces a una chica todo el mundo le dice: ese hombre no te conviene, ese hombre no te conviene, mira que no termines enredado con ese hombre, mira que no te conviene? ¿Y qué es lo que más se ve? Que en vez de alejarse esa chica, ¿cómo termina? Enredada con ese hombre. Bueno, y hombres también con mujeres, hombres con hombres o mujeres con mujeres, tristemente hoy en día. Ahí se obedeció a ¿quién? A la carne. A veces se le obedece al egoísmo, se le obedece al mal carácter, se le obedece al diablo. Por ejemplo, cuando el Señor dice guarde silencio, tal vez alguien se mete en un cuarto, se roba la chapa, pero llega la otra persona y la abre a la fuerza, y le está obedeciendo al diablo, con tal ir a decir lo que tenga que decir, poner el ambiente de pelea y de discusión. Tal vez Dios había dicho: calle, mientras se calman las cosas, después habla con más calma. Eso. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Obedecer. Dice el versículo 33, está hablando, dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Allá vamos. Miren que cuando usted lo invite a la iglesia, no lo vea
rutina. No lo vean como un rito. Véanlo como algo muy importante, porque dice aquí que usted viene, así como dice, nosotros estamos aquí ¿en qué? En la presencia de Dios. Y para oír todo lo que Dios te ha mandado. A dos cosas viene usted aquí. Igual ellos, igual nosotros. Número uno, a buscar la presencia de ¿quién? De Dios. Y número dos, a oír lo que Él ha mandado a través de su palabra y a través de lo que el Espíritu Santo de Dios nos diga, muestra. Mire, ayer veía un especial de un gran actor. Un actor que ha hecho, bueno, unos papeles tremendos, no lo voy a nombrar. Obviamente él como actor ha tenido mucho éxito y eso es traducido en muchos millones de dólares norteamericanos. Y eso es traducido en propiedades, carros, una casa lindísima en la costa de Estados Unidos. Pero cuando usted tiene el entendimiento que Dios da y a él le hacen una entrevista, él nombra mucho al papá y dice, mi papá esto, mi papá aquello, y en un momento dado dice, y mi papá está en mí. ¿Usted qué le percibe a él? A pesar del éxito profesional, como actor, de que cada película de él ha cobrado o cobrará mucho dinero, un vacío de papá que no puede solucionar los millones de dólares ni las propiedades, porque en parte donde le hacen la entrevista, eso debe valer mucho. Esa zona donde él vive, allá no vive cualquiera, tiene que ser millonario, y fuera de eso usted ve esa casa y ese arreglo. Y número dos, la entrevistadora o el entrevistador le está hablando de sus éxitos profesionales. Y él inmediatamente dice que no se siente solo. ¿Por qué lo digo? Porque verdaderamente se siente cómodo. Teniendo el éxito reconocido en el mundo entero, teniendo el dinero, se siente compasivo y en soledad. Y la Biblia nos regala cosas como estas tan hermosas, de que la presencia de Dios nos llena. Y aún si tienes un vacío, la presencia de Dios te la ayuda a sanarla. Aún si tienes un dolor o una circunstancia adversa, la presencia de Dios te comienza a dar ánimo, te comienza a dar fuerza, te comienza a dar fe, te comienza a dar esperanza, te comienza a dar victoria. Y no solo la presencia de Dios, porque dice todo lo que me ha dado, su palabra, su palabra. Entonces, no digamos que a la iglesia venimos por venir. Qué lindo que usted venga siempre con esto en la mente. Es la presencia de Dios y es su palabra. Hablamos de la obediencia hace un poquito, ¿verdad? Mira, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Por favor, obedezcamos lo que Dios nos ha mandado. Yo en alguna oportunidad he tenido crisis como ustedes. Yo no me puedo parar aquí y decir soy el super potado, soy el super ungido. Yo nunca he tenido, no, a mí no me gusta eso. He conocido hombres y mujeres que se paran diciendo jamás he tenido una debilidad. Pues si el apóstol Pablo decía que tenía debilidades, ¿cuánto más nosotros? Y en alguna oportunidad tuve un asunto muy difícil. Y como que le quise preguntar al Señor, Señor, me equivoqué. Me equivoqué, Señor. Hice lo que no debía, me precipité. Entonces, estuve en paz. Qué importante estar en paz. Yo no sé, hay personas que les gusta hablar a Dios bajo la agresión, bajo el regaño, y citan a Dios. Yo no entiendo, porque no puedo ver
personas con agresión, con el tono de voz arriba, con el papel de jueces, hablando de Dios. Digo, yo no sé qué aprendió esa persona de Jesús de Nazaret. Como digo yo, hasta que no destilan el veneno no salen paz, como el escorpión o la serpiente. Y ahí el Señor dijo llorar la presencia de Dios. Y abrí la Biblia, no lo hago así todas las veces, y cuando abrí encontré un salmo, mi ungido, pastorear el Señor, con eso me confirmó. Tú eres un escogido mío para pastorear. ¿Por qué? Porque en un instante busqué que la presencia de Dios y su palabra. Eso se ha quedado, se ha salido de la gente, se ha ido de las iglesias. Miren que me gustó una frase que oí de un siervo en estos días. Digo, en las iglesias se les está enseñando a la gente a tenerle fe a la fe. Y hay que tenerle fe a Dios y a su palabra. Parece una cosa boba, sencilla, no lo es. Y hacen programas de que tu fe y que no, hermano, tengámosle fe a Dios. Amén. Y a su palabra. Que esa cuesta, porque no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Escuche, y el versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y si nosotros vivimos, si Dios no hace acepción de personas, nosotros, ¿por qué lo hacemos? No podemos hacerlo. A este sí me gusta, esta no. Que entren solo los blanquitos, pero los negritos no. ¿Eso es hacer qué? Acepción de personas. Que entren solo los que tienen carros modelo 2016 en adelante. El de la bicicleta no. Y más si la bicicleta es viejita, no. ¿Eso es hacer qué? Acepción de personas. Que entren solo los jóvenes. Los ancianos no. ¿Eso es hacer qué? Acepción de personas. Que entre solo los que están muy bien, los sabios, los que oran, los que claman, pero el que venga irregular, ese no. ¿Eso es hacer qué? Porque con más razón debe entrar a la iglesia una persona que no está bien. Con más razón tenemos que recibirlo. Quizá esa persona está luchando por reconciliarse con Dios. Quizá esa persona está luchando por no dejarse vencer de las tinieblas, de la angustia. Entonces es muy bueno hacer eso. Y que juzgue a Dios, ¿verdad? Dice aquí, y ya comienza a hablar Pedro de la obra del señorío de Jesucristo de Nazaret. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sabe por qué Colombia no ha caído en cosas peores? Creo que el fallo de la Haya salió a favor de Colombia hoy. Alcancé a oír eso, que los de la dijo que Nicaragua no tenía razón ya de pedir eso. Para mí eso es señal y una respuesta. Amén. Y dice que en toda nación se agrada a Dios de qué? Del que le teme y hace justicia. Yo oigo a veces que se ora y hay gente que se mete y que yo profeticé, que nos levantamos a las 3, a las 4. Bueno, gloria a Dios por eso, por orar. Pero qué lindo que veamos de una nación que necesita gente que le tema a Él y que quiera hacer justicia. Y que esté teniendo que usted subraye desde ahora este versículo y diga: yo quiero cambiar mi oración y quiero orar para que en esta nación se agrade Dios, porque haya gobernantes que le temen a Él y que hacen justicia conforme a Dios y no conforme a los hombres. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es el Señor? ¿Por qué Jesús de Nazaret tiene un señorío incomparable? Si usted nota que está hablando de toda la nación, o sea, no hay nación que se le escape al Señor. ¿Hay entonces esa nación por qué cayó en esa oscuridad? Porque no hay gente que le temiera. Por eso la importancia de la iglesia, por eso la importancia de orar, por eso la importancia de hablar de Cristo,
Por eso la importancia de hacer programaciones de evangelización con los niños. Los servidores, vamos a tener un tiempo muy bueno, porque es que en el cristianismo hay dos cosas esenciales que usted lo conoce, que el Señor pidió a todos los testigos: amor y servicio. Usted lo sabe claramente. Hay otras cosas que el Señor pidió, pero el Señor, ¿qué le pidió a sus escogidos? Dos cosas: amar al Padre por encima de todas las cosas, al prójimo, y amarse a sí mismo, y servir, porque una vida sin servir es una vida estéril en el Señor. Amén. Y por eso es tan importante, porque si no se detiene la obra del mal a través de la iglesia, ¿quién la va a detener? Toda esa brujería, toda esa hechicería, todo ese satanismo, ¿quién la detiene? La iglesia. Cuando la iglesia está en la presencia de Dios y en la obediencia a lo que manda. Amén. Este mensaje lo está dando el Señor aquí en vivo y en directo, porque como les mostré, ya lo había preparado ayer toda la tarde, lo tenía listo con investigación y todo eso. Me dijo: hoy déjalo para un domingo, porque esa temática tiene que saberla toda la gente que va a estar ese día. Entonces quiero, porque es una temática que tiene que ver con los traumas de la niñez, con los traumas de la adolescencia y aún con los traumas de la edad adulta. Y ese día el Señor querrá libertad. Sigamos aquí. Dice, estamos en el 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel. Ahí detengámonos un poquito. Hablamos de Cornelio, que él era un gentil, ¿cierto? Uno como usted y yo. Pero está hablando de los hijos de Israel, los judíos, los que descienden de Abraham, los que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. O sea que Dios le envía el mensaje a todos. No hay personas. Eso va a ser una disculpa tremenda. Dios nos ayude. Usted y yo procuramos todos los días salvarnos. Como dijo un predicador, cada día que nos pasa, nos llega más el momento de estar en la eternidad con Cristo. Es diferente pensar cada día que pasa se va a acabar todo. Voy a quedar aniquilado. A pensar cada día que pasa, me acerco más a estar en la presencia de mi Señor para siempre. Dice que a estos hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. El Evangelio es un mensaje de Cristo, del Nuevo Testamento. Nos lleva a estar en paz con Dios, con los hombres y con nosotros mismos. Se necesita que usted y yo estemos en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita que usted esté en paz con los hombres. ¿Cuántos dicen sí, amén? Y se necesita que usted esté en paz. ¿Con quién más? Consigo mismo. Hay gente que le es fácil estar en paz con Dios, ¿sí? Porque dice: yo conozco a Dios, conozco los juicios de Dios, no me conviene estar peleando con Dios. No me conviene que Dios me vea como enemigo de Él. Entonces rápido se mete en estar en paz con Dios. Hay gente que ya le cuesta menos estar en paz con nosotros hombres, porque tiene prejuicios. Prejuicios significa juicios preconcebidos. Y nosotros no tenemos la capacidad de eso, porque vemos lo de afuera, pero no vemos qué tiene la persona en el corazón. Ya le cuesta más. Entonces usted ve cristianos que tienen en paz con algunos hombres, pero no con todos. Y sabe que a veces no es solamente ir a pedir perdón, sino callarse. Callarse. Eso ya es estar en paz con otra persona. Cuando yo diga cállese, no tengo, es esto, me parece, es que usted, es que no sé qué, que hablan de usted, agradézcame que yo tal, que esto, agradézcame que si no fuera por usted, se habría ido no sé qué tanta gente, no sé qué. Y la paz tendrá que dar al Señor sinceramente, solamente ¿qué? Callarnos. Ya cuesta más estar en paz con los hombres, pero ¿sabe qué cuesta todavía más? Estar en paz
consigo mismo. Porque se acuerda que hablamos de actividad espiritual, buena y mala. Buena, porque había un ángel aquí, el mismo Señor tal vez, que le hablaba de que sus ayunos y su tiempo con Dios no eran desperdiciados. Pero hay presencia espiritual mala, demonios que visitan para atormentar. Por eso yo les digo, ore por mí, porque el Señor me reveló aquí, pero ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto que se me ha levantado así, esto que se me ha levantado acá? ¿Qué es esto acá? Y el Señor dijo, que tú te metes con el diablo. Dile al pueblo que te rodee más. Que te rodee más, que declare las retaliaciones del diablo sin poder. Entonces, en todos los tres casos, número 1, estar en paz con Dios. Número 2, estar en paz con los hombres. Y número 3, estar en paz consigo mismo. Se necesita de Cristo Jesús y de su Evangelio. No hay otra forma. Para estar en paz con Dios, necesitamos presentarnos a Él a través de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Para estar en paz con los otros hombres, necesitamos perdonar. ¿Quién nos enseña a nosotros a perdonar verdaderamente? Jesús de Nazaret. ¿Quién nos enseña? Para perdonar a otros necesitamos sanar el corazón. Porque con un corazón herido no se perdona. ¿Cuántos han hecho y sanar con un corazón herido es muy difícil? Pero cuando el corazón ya ha sanado, ahí sí perdonamos. ¿Quién nos sana el corazón si no es Jesucristo de Nazaret? Amén. Bueno, y otras cosas. Para poder dejar las cosas atrás. Usted sabe que una de las grandes cosas que nos otorga el Señor Jesucristo es que las cosas viejas puedan ¿qué? Pasar. ¿Eso lo puede hacer usted en sus fuerzas? No. Solamente lo puede hacer ¿en quién? En Cristo Jesús de Nazaret. Y para estar en paz consigo mismo, ¿cómo se hace? Fuera de Cristo no se puede. Porque al igual que ustedes, yo también me he sentido en momentos en que uno se siente por el mismo piso, solo, allá en el lugar donde uno habita. ¿Quién llega a visitarlo a usted? ¿Quién llega a decirle levanta, resplandece, yo estoy contigo, tú eres mi escogido, tú eres mi escogida, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, yo te llamé, yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo te fortaleceré? No le creas al diablo, no le creas al brujo, a la bruja, cree que yo soy tu Señor y Salvador. ¿Quién más? El Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Y dice, Señor, este es Señor de todos. No se afanen, vamos entrando en la palabra. Este es ¿qué? Señor de todos. Mire que el Señor nos ha dado secretos. O nos ha vuelto a recordar. Entonces, por ejemplo, que en una nación se necesita gente que teme y quiera hacer la justicia de Dios. Entonces, por ejemplo, que vayamos a hablar a una plaza pública, ¿cierto? O un parque. Asisten los brujos, las brujas, los hechiceros, los satanistas allá danzando con humos, con cosas. Usted se acuerda de esta palabra y dice, escrito está que Jesucristo es Señor de todos. Aún de los brujos se someten, de las brujas se someten, de los hechiceros se someten. Escrito está, diablo, que Jesucristo es Señor de todos. Y eso para una nación, pero si usted lo aplica en su casa, porque en su casa también tratan las tinieblas de meterse, con las discusiones, con las agresiones, con la ruina, con el fracaso, con la enfermedad, con las visitaciones de espíritus inmundos. Los espíritus inmundos visitan a los hermanos para dañarlos, para hurtar, matar, destruir. Pero usted se acuerda de esta palabra de Dios y dice, diablo, aquí no tienen nada, aquí en mi casa, mis hijos y todos se someten a Jesucristo, porque Jesucristo es Señor de qué? De todos. El señorío de Cristo. Dice el versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó
regó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Juan, ¿qué predicaba? Juan el Bautista, un arrepentimiento. ¿Se acuerda que él llamaba y se metían en el agua? Como un bautismo de arrepentimiento, por ser malos hijos de Dios, siendo conocedores los judíos, siendo conocedores de la ley, no obedecían, no oraban, no buscaban. Pero después de ese bautismo se desató algo superior. Porque después de ese bautismo apareció ¿quién? Jesucristo de Nazaret. Y mire que fue tan superior eso que se divulgó en Judea, se divulgó en Galilea. O sea, algo extraordinario pasó, más grande que el bautismo de Juan. Cuando usted viene a la iglesia, tiene que pensar que aquí se le habla y se invoca al mismo Jesucristo de Nazaret que habla aquí en esta Biblia, en la suya. Y usted tiene que creer que así como en ese tiempo, por la presencia de Jesucristo, se desató algo extraordinario, sobrenatural, así también es con nosotros. Dice el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Para los que dicen, no, pero es que la Trinidad no existe, demuéstrenla bíblicamente. Este es un ejemplo. Acabamos de hablar de Jesús de Nazaret, y habla también de Dios, y habla también del Espíritu Santo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está claro. ¿A quién ungió? A Jesús de Nazaret, con una unción, con una llenura especial, con una capacitación especial. ¿Para qué? Dice, y con poder. ¿Para qué? Porque él venía a enfrentar al diablo y a sus demonios. Y ahora nos dejó a nosotros la iglesia para enfrentar a quién? Al diablo, a sus demonios, y vencerlo, porque él ya lo venció. ¿Y cómo es que anduvo haciendo bienes? ¿Qué quiere Jesús de Nazaret hacerle a usted? Bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con esto voy a terminar antes de orar. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Hoy venían a pasar unos falsos testigos. Eso estuvo de aposta del diablo. Ellos tomaron preciso ese nombre testigo porque saben que lo que dejó el Señor Jesús de Nazaret establecido es que aquella persona que percibe el poder de Él, el poder del Espíritu Santo de Dios a través de Él, en la unción, el cambio, sea un testigo. Usted no se puede quejar. ¿Sabe? Yo veía algo que fue de la vida real. Un hombre que le hicieron, primero lo condenaron a muerte. Eso fue verídico. Lo condenaron a muerte. Pero gracias a Dios nunca pudieron ejecutar la pena de muerte, porque era inocente. Yo me imagino que la mamá, la esposa, la hija, ¿qué hacían? Oraban. Y apareció un abogado. Yo lo quiero defender. Porque el abogado se dio cuenta y dijo, no había pruebas suficientes. ¿Cómo van a condenar a este hombre? Simplemente por un prejuicio. Pero lo que me pareció aterrador es que en lo que él investiga, este abogado encuentra un testigo que en la primera etapa dijo, sí, es inocente, él no estaba allá. Pero llegaron y lo convencieron y cambió su testimonio. Y este abogado va y lo convence, le dice, pero ¿cómo se le ocurre a usted cambiar el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Dijo, la verdad, él es inocente. Oiga, 30 años duró él pagando inocente.
pero al fin y al cabo logró confesar. Y decía, tremendo, porque ese testigo cambió su versión y se cayó la verdad. Y yo decía, eso fue 30 años. Pero si nosotros callamos la verdad, hay gente que se va a condenar por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Por eso tenemos que ser testigos de Cristo. No necesariamente usted necesita ser un gritón. Yo soy gritón. Hay damas que tienen su ternura, su feminidad. Úsenla, sonríen y todos saben que a mí el Señor me sana. El Señor Jesucristo. Por eso le invito a que busque de Él para que tenga salvación y vida eterna. Punto. Es una testiga que le está anunciando a otros que su sanidad y su restauración la hizo el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Hay unos que hablan pasito, otros hablan duro, pero uno hablando pasito en un tito sabe que yo le quiero compartir. Para mí, lo más importante es la vida de Jesús de Nazaret, porque Él me libertó a mí de las tinieblas más oscuras, me sanó, me restauró, y eso lo quiere hacer con tu vida. Abre tu corazón a Cristo. Esperamos que lo haga, pero si no lo hace, tú ya cumpliste como testigo a Dios. Por eso, cuando que usted es evangélico, sí, no me avergüenza del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y usted va a la iglesia así, porque en la iglesia está la presencia de Dios y está la palabra de Dios que nos muestra. Amén. Con esto termino. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Una fuerte, ¿no? Ese fue el precio que pagó Él para entregar el pacto eterno. Jesucristo es el Señor. Le fue entregada toda potestad en los cielos y en la tierra. Póngase de pie, por favor. Y usted va a aprovechar esta palabra, que ya estamos terminando, y usted va a declarar el señorío de Cristo en su vida, en su casa, en su familia, en sus hijos, en su pequeño. Va a decir, mi pequeño está bajo el señorío de Cristo, mi hogar está bajo el señorío de Cristo. Y usted va a orar, va a aprovechar este momento, va a orar por su hogar, por sus hijos, por Colombia, si quiere orar, y decir, Padre, que estás en los cielos, así como la palabra de Dios hoy nos ha enseñado que el Evangelio de la paz es por medio de Jesucristo de Nazaret y el Señor de todos. Declaramos que Jesucristo es el Señor de toda Colombia, de toda Chile, es el Señor de toda mi familia, de mis hijos. Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. No prospera ni la brujería, ni la hechicería, ni el satanismo, ni la muerte, ni el hurto, ni la destrucción, ni la enfermedad prospera, porque en el nombre de Jesús de Nazaret se estrella contra el señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor de mi casa, Jesucristo es el Señor del ministerio, Jesucristo es el Señor de mi vida, Jesucristo es el Señor de esta iglesia. Y en el nombre de Jesús declaramos que Dios nos ungió a Él con el Espíritu Santo y con poder. Y tenemos esa unción y ese poder porque Jesús de Nazaret nos lo entregó. Y se verán bienes, profetícese, se verán bienes en mi casa. Jesús de Nazaret hará bienes en mis hijos. Jesús de Nazaret hará bienes en mi hogar, hará bienes en mi salud. Mis hijos verán los bienes de salvación en Cristo Jesús de Nazaret y sanará. Soy sano, no tengo porque estar oprimido por el diablo. Diga, no acepto la opresión del diablo. Soy sano, mi economía se sana, mi salud se sana, mi familia se sana, mis hijos se sanan espiritualmente, porque Jesús de Nazaret lo sana, porque Dios está con él. Y si nosotros tenemos a Cristo Jesús de Nazaret como el Señor de esta iglesia, Dios también está con nosotros. Tómate un minutico más para no irte como uno más, sino como un hijo o una hija que ama a su papá y le da gracias. Le dice, gracias Padre Santo, gracias Dios bendito.
porque yo creo lo que has hecho, porque yo creo que has sanado mi casa, porque yo creo que has sanado mis hijos, porque yo creo que has sanado mi economía, porque yo creo que me estás libertando de toda opresión del diablo, porque yo creo que tú me sustentas en tu mano poderosa, tu palabra poderosa. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Levanta tus manos como en una señal de un hijo que está saludando a su papá. Recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental y la familiar. Que Dios le bendiga. Sonría, busque una persona de al lado, déle una palabra de ánimo, diga, siga adelante, que Dios está con ustedes, sigan adelante, que Dios está con ustedes. Dios les bendiga rica y poderosamente en el nombre de Cristo. Sigue adelante, que Dios está contigo. Sigue adelante, que Dios está con nosotros.